en una era de reyes orgullosos y de imperios, que extendían su sombra amenazante sobre la tierra, hubo un hombre llamado a ver lo invisible. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es estar frente al trono mismo de Dios? ¿Cómo es escuchar la voz que mueve los cielos y sacude las naciones? En aquellos días, el reino de Judá vivía entre la prosperidad y el pecado. Bajo el prolongado reinado del rey Uzías, la nación se fortalecía, sus murallas se alzaban firmes, sus ejércitos marchaban con orgullo. Pero en los corazones, la verdadera fe comenzaba a apagarse. En Jerusalén, entre las calles llenas de mercado y las columnas del templo, se escuchaban cánticos y oraciones, pero también murmullos de injusticia y alianzas ocultas con imperios extranjeros. Asiria crecía como un monstruo en el horizonte, y la corrupción se mezclaba con la rutina de cada día. En medio de ese escenario incierto, Dios buscaba a alguien dispuesto a escuchar su voz. Alguien que no temiera al poder de los reyes ni a la opresión de los enemigos. Alguien que se atreviera a hablar cuando todos callaban. Ese hombre fue Isaías, hijo de Amoz, que vivía cerca de Jerusalén, tal vez cercano a la corte real. Había visto de cerca el esplendor y la decadencia de un reino que se creía invencible. Había visto cómo Uzías, después de años de gloria, permitió que el orgullo llenara su corazón y cometió un acto prohibido. Entró al templo para ofrecer incienso, algo reservado solo para los sacerdotes. Y mientras el rey se aferraba a su incensario, los sacerdotes lo detuvieron y la ira de Uzías se encendió. Pero en ese mismo instante, la lepra brotó en su frente, y su reinado, marcado por la gloria, terminó bajo el juicio de Dios. Ese fue el tiempo en que Isaías comenzó a escuchar el llamado. El pueblo estaba confundido, las alianzas políticas parecían quebrarse, y la sombra de la guerra se extendía como un manto oscuro. Entonces, en un año de luto y crisis, Isaías fue al templo, buscó refugio en la casa de Jehová. Y allí, entre columnas cubiertas de humo del incienso y el eco de los cánticos, sus ojos se abrieron a algo que cambiaría su vida para siempre. El templo todavía resonaba con los ecos de aquel clamor celestial. Isaías permanecía de rodillas, temblando. El olor del carbón encendido aún llenaba el aire, y su corazón ardía con un fuego nuevo, uno que no consumía, pero que no podía apagarse. Cuando salió del templo, el sol se ocultaba tras nubes teñidas de rojo, y la ciudad de Jerusalén hervía de actividad. Comerciantes gritaban en el mercado, los guardias reales patrullaban con sus lanzas brillando a la luz del crepúsculo, y los niños corrían entre las callejuelas de piedra. Isaías caminaba en silencio, sintiendo el peso de una palabra divina que palpitaba en su pecho. Aquella noche no pudo dormir. Las visiones lo sacudían. Soñó con ciudades derribadas, viñedos quemados y un pueblo que se alejaba del Señor, entregándose a ídolos tallados en madera y piedra. Despertó empapado en sudor, tomó un rollo y comenzó a escribir con manos temblorosas. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Las palabras corrían como río imparable. Había una urgencia en su espíritu. Al día siguiente, obedeciendo la voz que había escuchado, se dirigió a la plaza principal. El bullicio se detuvo cuando su voz resonó entre las columnas. Pueblo de Judá, escuchad la palabra del Santo de Israel. Vuestras manos están llenas de sangre. Vuestros labios pronuncian mentira, y vuestros corazones se han apartado del Dios que os sacó de la esclavitud. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros se burlaron. Un mercader murmuró, es un loco más. Siempre hay alguno gritando juicios. Pero entre la multitud, algunos sintieron un estremecimiento. Porque la voz de Isaías no era solo de hombre. Era la voz de aquel que ve el final desde el principio. Y mientras hablaba, otra visión se abrió ante él, aún estando despierto. Vio al pueblo como una viña plantada en tierra fértil. Dios la había cuidado, cercado, limpiado de piedras, pero en vez de uvas dulces, produjo frutos amargos. Isaías gritó, ¡ay de la viña de Jehová de los ejércitos! Esperó juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El pueblo comenzó a murmurar. La noticia de aquel profeta llegó pronto al palacio del rey Uzías,
Un monarca que había traído prosperidad pero cuyo corazón comenzaba a hincharse de orgullo. El rumor de las palabras de Isaías llegó hasta las puertas del palacio. Usías, aunque anciano y marcado por la lepra, seguía influyendo desde las sombras. Su hijo Jotam gobernaba en su lugar, pero muchos en la corte temían a los profetas que se atrevían a hablar contra el pecado del pueblo. Isaías fue llamado ante un grupo de escribas y consejeros. Las antorchas iluminaban el salón de columnas y los ojos de los presentes se clavaron en él. Un consejero de voz grave lo interpeló. ¿Eres tú el que dice que Jerusalén caerá? ¿Te atreves a maldecir la viña del Señor? Isaías, sin temblar, respondió con voz firme. No maldigo, anuncio lo que he visto, porque el Santo de Israel me mostró ciudades en llamas y casas derrumbadas, y aún así habrá un remanente, porque aunque el árbol sea talado, el tocón permanecerá santo. Los murmullos se intensificaron. Algunos escribas se miraron inquietos, otros rieron con desprecio, pero nadie pudo olvidar aquellas palabras. Aquella noche, Isaías volvió a su hogar y oró. Su espíritu fue arrebatado y tuvo otra visión. Un hombre joven, humilde, despreciado, llevando sobre sí el pecado de muchos. Sus palabras brotaron como fuego. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Isaías cayó rostro en tierra, llorando, porque entendió que aquello era un misterio de los siglos por venir. Pasaron los días, y la amenaza de Asiria se cernía sobre Judá. Las murallas se reforzaban, los soldados se entrenaban, pero el pueblo seguía mezclando su fe con ídolos extranjeros. Isaías recorría las calles advirtiendo: «Volved a Jehová antes que el enemigo arrase vuestros campos y os lleve cautivos». Algunos comenzaban a creerle, otros lo odiaban, pero la palabra ardía en él como un fuego inextinguible. El año avanzaba, y las nubes de guerra se acercaban. Desde las torres de Jerusalén se divisaban caravanas de extranjeros, que llegaban con noticias de destrucción. Pueblos enteros habían sido arrasados por el imperio asirio. Sus estandartes negros ondeaban sobre ciudades reducidas a polvo. El temor recorría los callejones y mercados. Las madres abrazaban a sus hijos mientras los sacerdotes ofrecían incienso buscando protección. Isaías caminaba entre la multitud con la mirada encendida. Su voz se elevaba por encima del bullicio. «Escuchad, oh cielos, y presta oído, oh tierra. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Vuestros holocaustos no me agradan. Lavaos, limpiaos, apartad la iniquidad de vuestras obras». Algunos caían de rodillas al oírlo. Otros le lanzaban piedras para hacerlo callar. Sin embargo, ninguna amenaza lo detuvo. En la intimidad de su morada, Isaías se postraba ante Dios clamando: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo veré al pueblo endurecido?» Y vino a él palabra del Altísimo: «Hasta que las ciudades queden desoladas y no haya en ellas habitante, hasta que la tierra quede devastada. Pero aún quedará en ella una santa simiente». Una noche, mientras el viento soplaba desde los montes, Isaías tuvo otra visión. Fue llevado a través de imágenes proféticas que desbordaban su mente mortal. Vio un niño nacido en medio de tinieblas, un hijo dado por Dios mismo, cuyo nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Las estrellas brillaban intensas sobre Jerusalén, y un coro celestial resonaba en la distancia. Isaías despertó temblando, comprendiendo que aquel Mesías sería la luz de las naciones. Al día siguiente, subió a una terraza y proclamó ante todos: «El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. Sobre los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá». Los comerciantes se detuvieron a escuchar. Algunos se miraban entre sí sin comprender, pero otros sintieron una chispa de esperanza encenderse en su corazón. La palabra corría de boca en boca, atravesando barrios, mercados y hasta los salones del palacio. El tiempo pasaba, y la amenaza de Asiria se hacía realidad. Los ejércitos enemigos sitiaban ciudades vecinas, mientras el rey Ezequías, que sucedió a Jotam,
Buscaba la guía de Dios. Isaías fue llamado al palacio una vez más. En el salón real, donde las antorchas proyectaban sombras temblorosas, el rey con rostro abatido le dijo: «Hombre de Dios, los enemigos son innumerables y nuestra fuerza es poca. ¿Qué nos dice el Señor?». Isaías, con la voz firme y llena de autoridad, respondió: «Así ha dicho Jehová. No temáis a causa de las palabras que habéis oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y allí caerá espada». Esa noche, mientras los ejércitos asirios acampaban rodeando Jerusalén, Isaías oró junto con Ezequías. Se escuchaban los clamores de las tropas extranjeras y el crujir de sus carros de guerra. Pero en medio de la oscuridad, un mensajero invisible de Dios descendió, y al amanecer, cuando los centinelas se asomaron, vieron que el ejército asirio había sido golpeado por la mano del Altísimo. Decenas de miles yacían sin vida, y los sobrevivientes huían despavoridos. Jerusalén fue salvada. Isaías, de rodillas en lo alto de los muros, lloró y adoró al Creador diciendo: «Tú eres el Santo de Israel, el que hace imposible lo imposible». Sin embargo, su misión no terminó allí. Aún vendrían nuevas profecías, nuevos llamados al arrepentimiento y visiones aún más grandiosas. Él habló de la venida de un siervo sufriente que llevaría los pecados del mundo, describiendo detalles que siglos después se cumplirían en la vida de Jesús. Isaías proclamó: «Sube a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará». Su voz se convirtió en eco eterno, un puente entre la antigua alianza y la esperanza futura. Su vida fue testimonio de que aun en medio de reyes arrogantes y pueblos rebeldes, la palabra de Dios nunca vuelve vacía.